Hola bilingüeros, hola bilingüeras. ¿Cómo ustedes se sienten hoy? How are you doing today? How do you feel today? How are you today? ¿Cómo se sienten hoy? Pues aquí estamos, una vez más, en otra sección de Bilingües por el Mundo. Espero que estén bien, al igual que sus familiares, y que todo les esté yendo bien. Pues espero que estén listos para comenzar una clase más, la cual les va a ayudar mucho a mejorar su inglés y su español. Pues aquí estamos. Hoy vamos a estar dando continuidad al pasado simple. Ese tiempo el cual dificulta mucho en las escuelas a muchos estudiantes. Pues estuvimos aprendiendo en clases anteriores el presente simple y hoy en la clase anterior la clase pasada estuvimos aprendiendo acerca del pasado simple. Pues hoy estaremos dando continuidad al pasado simple. Pues hoy vamos a estar usando un verbo auxiliar, el cual me lleva a los verbos en presente, en pasado. Pues el topic de nuestra clase dice así: making sentences in simple past using the auxiliary verb did. Using the auxiliary verb did. Making sentences in simple past using the auxiliary verb did. Pues sí, como dice el topic de nuestra clase, pues hoy estaremos dándole continuidad al pasado simple, más estaremos usando el verbo auxiliar did, el cual convierte los verbos que le siguen, los verbos que van a estar en presente, los va a convertir en pasado. Pues, en la clase anterior estuvimos aprendiendo, colocando ejemplos acerca de oraciones en pasado simple. Y estuvimos viendo que existen dos tipos de verbos en inglés, que son los regulares y los irregulares. Existen verbos regulares e irregulares en inglés. Pues, ¿cómo conozco yo que un verbo está haciendo función de regular o irregular? Pues, no podemos inventarlos porque ya están creados. Les expliqué en la clase anterior que existen unas columnas que muchas veces están detrás de los libros, mas hoy pueden buscarlo en internet. Pues donde está el presente, el pasado y pasado participio. Pues les coloco en pantalla nuevamente para que puedan ver cómo es que aparecen estas columnas ya sea en internet o al final de los libros o diccionarios. Es muy importante que usted se aprenda esas columnas, porque ya los verbos sepan usar esas columnas y que se las aprendan y que sepan usarlas correctamente. Pues aquí en Bilingües por el Mundo, en estas clases, vamos a estar aprendiendo cómo usar estos verbos. Pues vamos a recordar qué cosas son los verbos regulares. Estuve explicándole en la clase anterior que los verbos regulares son aquellos que finalizan en el pasado y pasado participio en D o ED. Pues en D son aquellos verbos que ya finalizan en la vocal E. Y como finalizan en la vocal E, solamente le colocamos la D. Coloqué unos ejemplos como es el verbo love, to love, que es amar. Cuando colocamos el pasado es solamente agregar una D. Love. Vimos to dance, que es bailar. Bailar o danzar. El pasado es agregándole una D también. Danced. Danced. Ahora, estuvimos viendo el verbo to live, que es vivir. El pasado es con D. Live. ¿Por qué? Porque finalizan, son verbos que finalizan en en su presente, y en el pasado solamente le agregamos D.
Ahora, ¿cuáles son aquellos verbos regulares que hay que agregarle ed cuando no finalizan en e? Que finalizan en cualquier otra consonante menos, en cualquier consonante menos en la vocal e. Ahora, ¿cuáles son esos verbos? Tenemos el ejemplo de to work, que es trabajar. Worked, termina en ed. Worked, ¿ve? Worked, se le agrega ed después de la K. Tenemos el verbo to study. Study termina en Y, más que acontece que cuando las Y están antecedidas de consonante, esa Y cambia para I de puntico y se le añade la ed después. Studied. Entonces, tenemos copy, que acontece la misma situación. To copy, copy termina en Y, pero la antecede una consonante. Y cada vez que la antecedan una consonante, a esas Y cambiamos la Y por I de puntico y le agregamos ed. Copied. ¿Ok? Entonces, estuve también explicándoles acerca de y colocando ejemplos acerca de los verbos irregulares. Los verbos irregulares es diferente a los verbos regulares. Los verbos irregulares cambian su forma en el presente, pasado y pasado participio. Pues, como hoy estamos viendo el pasado, vamos a hacer un contraste. Voy a mostrar en presente y pasado. Tenemos aquí el verbo to eat. El verbo to eat, es un verbo que significa que es irregular. To eat es comer, pero el pasado no se parece en nada al presente. Es ate. Se escribe totalmente diferente. Pues tenemos to drink. Estuvimos viendo que to drink es beber, es tomar. Pero el pasado es drunk. Cambia de I para A. To drink, que es el presente, y drunk es el pasado. Estuvimos viendo to drive, que es manejar, conducir, un carro, un medio de transporte. To drive, el pasado es drove, con una O. En vez de una I, una O. Drove. Drive, drove. Y así van cambiando. No se les añade ed ni d como los verbos regulares, sino que cambian la palabra. Van cambiando. Entonces, ya sea en este caso to drive, que es una por i, cambia por o para el pasado, drove. Pues tenemos to come, que es venir, llegar, come, to come. Ahora el pasado es came. En vez de una o es con a en el pasado. Y así sucesivamente tenemos muchos verbos irregulares de los cuales vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, hay muchos de ellos, solo le he estado colocando los principales. Pues, hoy vamos a estar aprendiendo a cómo a cómo usar el verbo auxiliar did para convertir los verbos que le siguen en presente, convertirlos en pasado, convertir la oración en pasado. Este verbo did ayuda mucho, este verbo auxiliar did ayuda mucho a los estudiantes. En caso que no recuerden el pasado de algún verbo, ya sea regular o irregular, el did lo pueden usar delante del verbo en presente. Detrás del did va a venir el verbo de acción en presente, ya sea regular o irregular. Es solamente colocarle el verbo auxiliar did delante y entonces el did va a convertir el verbo en presente en pasado, va a convertir esa oración en pasado. Es muy importante que aprendan esa técnica, porque si no recuerdan el verbo en pasado bilingües. Pues nada, es otra forma de los americanos usar el pasado simple. Pues, si usted no quiere decir, un ejemplo, I worked today. Usé el verbo yo trabajé hoy. I worked today. Le agregué a work la ed. I worked today. Yo trabajé hoy. O trabajé hoy. Omito el sujeto. Pues si yo no recuerdo
si el verbo work, que es trabajar, es regular o irregular, no sé, no recuerdo cómo colocar su pasado, tengo dudas, no sé si le coloco ed o cambia el verbo completamente. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos el did delante. Sería así: I did work today. I did work today. Yo trabajé hoy. Entonces, work después de did va en presente. Y ya usted está formando una oración en pasado. Los americanos entienden perfectamente lo mismo como decir I worked today como I did work today. Ambas son válidas. Espero que estén aprendiendo, mis bilingües. Pues, otro ejemplo que les traigo para que puedan entender. I drank so much last night. I drank so much last night. Bebí bastante o demasiado anoche. Entonces, drunk es el pasado de to drink. Mas si yo no recuerdo cómo colocar el pasado de to drink, que es drunk, yo puedo recuerdo el presente, que es el que más recordamos en las escuelas, que es to drink. Entonces yo uso el did delante de drink. I did drink. I did drink so much last night. I did drink so much last night. I did drink so much last night. Entonces, bebí mucho anoche o demasiado anoche. Entonces ya al colocar el did delante de drink, ya está formando el verbo en pasado, convirtiendo el verbo en pasado. Entonces, es muy importante, espero que estén entendiendo, es muy importante que sepan hacer esto, porque es la otra forma que los americanos usan para no colocar el verbo en pasado, sino que usan el verbo auxiliar did y el verbo después que le sigue en presente, ya sea regular o irregular. Pues, continuamos. Tenemos un ejercicio para que puedan apoyarse más y puedan entender. Dice así en español, la primera oración del ejercicio de nuestra clase. Yo hice la tarea. Ahí en este caso, cuando hacemos una tarea, es to do the homework. Hacer la tarea es to do. ¿Y cuál es el pasado de to do? Did. El mismo verbo auxiliar que estamos usando. Quiere decir que did es el pasado de to do, que es el verbo hacer. Por lo cual did es hice o hicimos. En caso que vayamos conjugando con diferentes sujetos. Pues quiero decirles que aquí el did en la clase de hoy no está haciendo función del verbo hacer en pasado, sino que él está haciendo función del verbo auxiliar, el cual me está auxiliando el verbo en presente y convirtiéndolo en pasado. Pues el did no se lee, no se traduce como tal, sino se lee, más él no tiene traducción ahí, sino que él lo que me hace es convertir el verbo en pasado solamente. ¿Ok? El verbo que está en presente me lo convierte en pasado. Entonces, yo hice la tarea. Aquí no podemos colocar otro verbo porque ya es el mismo did el que hace función de pasado. I did the homework. I did the homework. Yo hice la tarea. No podemos colocar, no podemos decir I did do the homework, porque eso estaría mal. Estaría mal, sino que vamos directo al grano, vamos directo con el verbo I did the homework. Yo hice la tarea. Son excepciones de la regla. Ella quería limpiar la casa. Ella quería. El verbo querer es to want. To want es querer. Quería es wanted con ed. Es un verbo que termina en t y se le agrega ed, por lo cual es un verbo regular. Más como finaliza en t, que es una consonante, se le añade ed. Wanted, ed. Entonces sería así. Ella quería limpiar la casa. She wanted to clean the house. She wanted to clean the house. O she wanted to clean the house. Como dicen los americanos. Quitan la T, el sonido de la T, dicen she wanted
to clean the house. Entonces, si yo no quiero decir she wanted o she wanted to clean the house, yo diría she did want to clean the house. She did want to clean the house. Y estaría bien porque el did me convierte want, que es querer, en presente, me lo convierte en pasado. Otro ejemplo, nosotros fuimos al parque. Fuimos es de ir, pero en pasado, que went. To go es ir. Y el pasado de to go es went. Entonces, we went to the park. Nosotros fuimos al parque. Mas si yo no recuerdo el pasado de to go, que es went, yo digo, we did go to the park. We did go to the park. Did go. Fuimos. Go es ir y el did que está delante de go me convierte el go que es ir en pasado. Fuimos. Y fuimos porque el sujeto es nosotros. We did go to the park. Nosotros fuimos al parque. Espero que estén entendiendo, bilingües. Esto es gramática pura. Los chicos jugaron bastante hoy. Los chicos jugaron bastante hoy. Jugaron, terminación aron. Es un verbo en pasado. Entonces, estamos hablando del verbo jugar, que es to play, que es jugar. Play es un verbo regular, que le añado ed. Played, played. ¿Ve? Entonces, sería así. The kids played a lot today. The kids played a lot today. Pueden usar very much, so much. Jugaron bastante. Entonces, the kids played, con ed, played a lot today. Entonces, si yo no quiero usar played, el verbo en pasado, con ed, played, yo digo, the kids did play a lot today. Did play. Did play. El did convierte play, que está en presente, en pasado. The kids did play a lot today. Entonces, es muy importante que sepan hablar en inglés, que sepan usar esta gramática para que puedan hablar bien en inglés y usar bien el pasado. Ellos corrieron a esa dirección. Ellos corrieron, terminación ieron. Me indica que el verbo está en pasado. Ellos corrieron a esa dirección. Sería they ran. Ran, R-A-N, que es el pasado de to run. To run, R-U-N, to run. Es el presente, que es correr, y ran, ¿entienden? Es el pasado. Pero ellos corrieron a esa dirección, solamente corrieron, porque si a to run le colocamos away, sería to run away, es escaparon, huyeron. ¿Ve? Eso sí, la policía está cayéndole atrás. Mas en este caso no, es unos chicos que corrieron a esa dirección y otros chicos preguntan hacia dónde cogieron, hacia qué dirección cogieron. No, ellos corrieron a esa dirección. ¿Vieron? Nada de policía ni nada de eso, sino a to run tienen que agregarle away porque es que están huyendo, pero no, en este caso es que corrieron. En este caso, ellos corrieron a esa dirección. They ran that way. They ran that way. They ran that way. Ellos corrieron a esa dirección. Ahora, no recuerdo el pasado de to run, que es el ran. No lo recuerdo. Entonces digo, they did run that way. They did run that way. Ahora, pero si no recuerdo el pasado y tampoco recuerdo el presente, entonces ahí sí están embarcados. Ahí sí están embarcados bilingües. Tienen que acordarse del presente por lo menos, que es lo que más las personas recuerdan. ¿Entiendes? Porque comienzan a aprenderse el presente, que es lo primero que se estudia en todas las escuelas. Y aprendiendo el presente, ya usted le agrega el did, el verbo auxiliar did delante, y ya están haciendo oraciones en pasado. ¿Entiendes? Es como saberse el pasado de esos verbos. ¿Entiendes? Entonces, lo que ya no tendrían que convertir el verbo irregular en pasado, o llevándolo al pasado, buscando, averiguando, indagando cuál es el pasado de este verbo. Y si es regular o irregular, ¿no? El did, colocan el did y el verbo en presente después, ya sea regular o irregular, no importa, en presente y el did delante, el did los auxilia convirtiéndolos en
pasado. Pero tienen que estar en presente los verbos eso. Y el did los convierte en pasado. Entonces, es muy importante que aprendan a hacer esto. Es muy fácil. Lo único que tienen que estudiar bastante. Ahora, es una vía, es una opción que les doy, que les enseño, por si no recuerdan, para los principiantes, los que están comenzando ahora el inglés y no tienen esa habilidad de, vaya, que aún no tienen mucho vocabulario en cuanto a los verbos regulares e irregulares. No se lo saben en pasados todos, ni saben aún cuáles son regulares o irregulares. Bueno, esto es una vía para poder comunicarse, para poder hablar rápido y comunicarse con los americanos. En un momento determinado que no recuerde el verbo en pasado, uso el did, y el verbo en presente que me lo sé, ¿entiendes? Y lo coloco. Un ejemplo, no recuerdo cómo decir, ella se tomó una cerveza, que es she drank a beer, que es el pasado de to drink, y digo she did drink a beer. She did drink a beer. Ella se tomó una cerveza. Uso el did y el verbo en presente drink. Porque no me sé el pasado. No recuerdo el pasado que es drank. ¿Entiendes? Y eso les ayuda a resolver en ese momento. Más tienen que aprendérselo, señores. Porque si no, no van a poder entender a los americanos cuando ellos hablen. Para usted hablar y comunicarse, sí, resuelve ahí. Más usted tiene que aprendérselo para poder entenderlos a ellos cuando hablen. Y recordar que ese es el pasado de ese verbo. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Es una mini clase, sin mucha vuelta, sino al grano. Y nada, sigan estudiando verbos en presente, pasado y pasado participio. Ahí les pongo en pantalla cuál es la tablita que tienen que buscar. Ya se las mostré en clases anteriores, se las vuelvo a mostrar para que vayan aprendiendo, sepan identificarla cuando la vean por ahí. Pues búsquenla en internet. Pues espero que les haya gustado la clase y que si les ha gustado, den un like, den muchos likes y suscríbanse. Si no te has suscrito, suscríbete, porque aquí en Bilingües por el Mundo siempre se aprende algo nuevo, siempre les traigo algo diferente, algo novedoso y se aprende. Y trato de explicar de la mejor manera posible, sin mucho profesionalismo. Pues espero que les haya gustado esta clase. Den like y sigan compartiendo. Ya somos ya 1067 bilingües ya. Estamos creciendo nuevamente. Este mes hemos ido lento. Y es por el cambio que hice de subir un video largo, un día sí, dos no. ¿Entienden? Y los shorts he estado subiendo pocos más. Ya estoy regresando a postear más shorts para ustedes. Pues, sin más ni menos, nos despedimos. Comenten, sigan comentando esos comentarios lindos que ustedes colocan ahí para yo saber qué ustedes opinan, si les está gustando las clases. Y nada, estoy muy feliz de poderlos irlos conociendo a través de esta plataforma, a través de mi canal, de nuestro canal. Pues aquí estamos. Aquí estamos hasta una próxima sesión de Bilingües por el Mundo. Tenemos que despedirnos ya. Y como siempre digo, until we meet again. Hasta más ver bilingües. Bye.